Justamente hablando de eso, archivado. En la clase de hoy vamos a empezar con un tema. No sé si se está viendo la pantalla. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, perfecto. Bueno, se ve. vamos a empezar con este tema que es uno de los tres temas importantes con los que vamos a cerrar el año. En realidad vamos a cerrar el año con un trabajo eh, totalizador donde vamos a comparar las energías renovables que hemos visto con lo que se podría llamar las energías tradicionales. Las energías tradicionales son los hidrocarburos, es decir, el gas, el carbón y el petróleo. Y también como tradicional, no porque sea, creo que esto ya lo aclaramos, pero bueno, vale aclararlo de nuevo, no porque sea renovable o no, que es renovable, la energía hidroeléctrica también se la considera como una energía tradicional, en tanto es una energía que viene utilizándose desde hace muchísimo tiempo, casi 150 años y casi 200 y pico de las primeras experiencias con energía eléctrica y de uso masivo, bueno, mucho tiempo. Entonces, dentro de este contexto de energías renovables que eventualmente podrían llegar a reemplazar a las energías tradicionales, vamos a ver ahora un biodigestor que básicamente la función que cumple el biodigestor es transformar residuos en un biogás. Un biogás que se llama básicamente biometano, que se lo utiliza de la misma forma, ¿sí? Con algunas características especiales que en algún momento veremos. Tiene un poder calorífico menor, tiene ciertas características particulares, pero que podría reemplazar perfectamente a el gas que nosotros utilizamos para cocinas, y creo que para cocinas nada más, porque el volumen de gas que se puede obtener de un biodigestor no permitiría, por ejemplo, no por una cuestión técnica, química, sino por una cuestión de volumen exclusivamente, ser utilizado para, no sé, calefaccionar ambientes. Necesitaríamos niveles muy altos y al nivel que nosotros estamos viendo, biodigestores caseros y demás, vamos a ver que hay de otros tipos también, no estaríamos generando los volúmenes necesarios. Una cosa importante, chicos, es a medida que vamos avanzando, si surge alguna pregunta, por favor, paran y me preguntan y volvemos sobre el tema, o alguna duda para que la presentación sirva. Estas son las dos clases, creo que tenemos de presentación, y luego ya nos abocamos a los trabajos prácticos vinculados a este tema del biogás. El trabajo práctico del biogás va también a ser un trabajo por grupo, en donde cada grupo se va a dedicar a estudiar un tipo de biodigestor en particular. Hay muchos, generalmente según la cantidad de personas que somos, definimos cuántos vamos a analizar. Lo que tienen acá en esta imagen es un tipo determinado de biodigestor. El biodigestor se puede clasificar por el material con el que está construido, y ese material con el que está construido está vinculado al uso, al lugar donde se le va a usar, al lugar, en tanto el clima también, porque el clima determina mucho en este caso. Y bueno, la idea es analizar todos los tipos de biodigestores, que todos van a hacer exactamente lo mismo: convertir los residuos, ¿sí?, de biomasa húmeda en dos cosas: biogás primero, y en un fertilizante, en un barro fertilizante, y ambas cosas pueden ser utilizadas o no, lo cual no hace que el dispositivo no sea útil, porque si yo el ventear el biogás sería que yo tenga una válvula, la abre y el biogás salga a la atmósfera, lo cual sería malo porque, bueno, estoy de alguna manera contaminando con metano. Pero si no lo usara, hay, por ejemplo, un lugar en Colombia, ahora vamos a ver por qué Colombia lo puede hacer y nosotros, por ejemplo, no podemos hacerlo, donde se procesan, ¿sí?, todos los que son residuos cloacales a partir de una gigantesca planta de generación de biogás, que lo que hace es conseguir que ese material residual tóxico se convierte en un material inocuo, es decir, que no genere ningún tipo de problema a la salud humana como residuo, y que se pueda utilizar como abono en algunas plantaciones. Y muchas veces sucede que los restos
el gas que se genera en este proceso se lo quema. O sea, si ustedes ven, van a ver una especie de salidas que tiene la instalación, que están siempre con fuego, porque el gas que se genera del proceso, la planta está destinada exclusivamente a que ese material residual de las cloacas de la ciudad, en 2 ciudades de Colombia se está utilizando un sistema similar. Una es Cartagena de Indias, y la otra, si no me equivoco, es bueno, ya me voy a acordar específicamente de qué ciudad de Colombia es, no es exactamente la capital, pero bueno, debido a esas condiciones de temperatura, que es temperaturas muy altas, los procesos se aceleran y se puede tratar todos los residuos cloacales de esta manera. Y el gas, como biogás como tal, no se lo utiliza, sino que se lo ventea o se lo quema. Nosotros vamos a plantear diseños más pequeñitos, en donde sí se supone que el biogás generado se va a utilizar para hacer de comer, para iluminación, para un montón de cosas que vamos a ir viendo. Lo interesante es que se pueda entender en esta clase cómo funciona el proceso y por qué es que se convierte un residuo en un gas. Perdón, el ruido exterior es mi perro que empezó a llorar. Bien, preguntas hasta ahora. Sabemos ya, para ir como cerrando un poco la idea central, ¿qué hace un biodigestor? Convierte residuos en biogás y en fertilizante. ¿Está bien? O sea, es una especie de dispositivo que genera un tratamiento de residuos que en otras condiciones serían residuos con un alto nivel de toxicidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir el aparato? Esto que tienen acá, perdón, una cosa importante, de esto que está acá, nosotros lo que exclusivamente vamos a analizar es la parte del biodigestor, o sea, no la parte del biogenerador. Un biogenerador es, para que tengan una idea, un dispositivo que lo que hace es convertir esa energía producida por el biogás, ¿sí?, en energía eléctrica, porque es básicamente un generador. Los generadores que conocemos habitualmente funcionan con combustibles líquidos, este en cambio funciona con gas y genera energía eléctrica a partir de eso. Pero no es lo que nosotros estamos viendo, sino que nos vamos a centrar en la primera parte, que es un biodigestor. ¿Han visto ustedes con qué profesora están viendo química, chicos? Con Pato Yarzún. Sí, por Yarzún ya me desconcertaron, por Pato, sí, perfecto. Bueno, entonces, no sé si han llegado a verlo todavía con todo este desorden de planificaciones y trabajos complejos que estamos haciendo, la diferencia entre un proceso bioquímico y un proceso termoquímico. ¿Les suena de algo? ¿Chicos? Suena, pero creo que no lo vimos. Bueno, básicamente un proceso termoquímico sería un proceso a través del cual hay una transformación de la materia, pero esta transformación de la materia se genera porque se somete la sustancia a un determinado aumento o modificación de su temperatura. Y un proceso bioquímico está relacionado más con la intervención de bacterias que generan todo un proceso de transformación de la materia. O sea, por un lado, yo siempre utilizo un ejemplo bastante escabroso, pero que suele servir para no olvidárselo, que se muere alguien y tenemos 2 opciones. Una es llevarlo al crematorio, lo cual sería un proceso termoquímico. Se va a producir una modificación de la estructura molecular de este cuerpo a partir de la acción de la temperatura. O sea, yo voy con el señor y me devuelven un frasquito con ceniza. ¿Qué pasó en el medio? Prendieron fuego, la temperatura aumentó, hubo una transformación, ¿sí? Nosotros podríamos aplicar eso a nuestro concepto de pirólisis, que hay un aumento de temperatura y una transformación que genera gases que después se pueden utilizar como material de combustión. Gas también, igual que en este proceso que estamos viendo acá. El otro proceso, que es el que vamos a estudiar específicamente en este momento, sería un proceso bioquímico. Imagínense ustedes que en lugar de ir al crematorio deciden meterlo al señor en un nicho,
las bacterias van a actuar sobre este cuerpo. La idea es que las bacterias tienen una función muy importante en nuestros medios de ambiente, que es justamente eliminar todos estos cuerpos que pueden llegar a generar una posible contaminación. Entonces la idea es que con los años no quede nada. ¿Por qué no queda nada? ¿Qué pasó? Se transformó el cuerpo. ¿Se transformó en qué cosa? Bueno, la idea es que las bacterias, al actuar sobre el cuerpo, lo van reduciendo, ¿sí?, en su conformación compleja, hasta llegar a dejar restos muy mínimos. Este último proceso que estoy describiendo, es decir, si se deja un cuerpo en determinadas condiciones en un determinado momento y nosotros vamos a verlo 10 años después y ya no hay nada, sería como todo un desarrollo equivalente al proceso que nosotros vamos a generar, porque lo que nosotros necesitamos es que se degrade la materia. Esta es la clave de la palabra que nosotros vamos a usar para describir el proceso que vamos a trabajar dentro de lo que es un biodigestor. Perdón que queda bien afuera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. No sé si se escucha bien, chicos, por favor. Así vamos chequeando que se escuche bien, que se vaya entendiendo. Bueno, preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta que haya quedado por ahí? Sigo. Ustedes me dirán. ¿Alguno se quedó con alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿No? ¿Seguimos entonces? Bueno, bien. Lo que nosotros tenemos es en un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? La primera pregunta que vamos a responder. Ya sabemos para qué sirve. Convierte residuos en gas y fertilizante sólido. O sea, es un tratamiento de residuos lo que hace esto. ¿Qué es físicamente? Un recipiente hermético que tiene una entrada, una salida para el sustrato. El sustrato es lo que nosotros le agregamos para que se degrade o procese. Una salida para los gases, válvulas que hacen que se regule la presión para que no haya problemas de aumento excesivo de presión que puedan dañar el dispositivo, filtros que lo que hacen es filtrar para asegurar la calidad mayor que pueda llegar a tener el gas producido dentro del dispositivo llamado biodigestor. Y puede estar formado de muchas maneras. Esto que se está viendo en el esquema que tienen delante de ustedes en la pantalla podría ser, por ejemplo, construido a partir de un tanque de agua, de estos tanques de agua plásticos que se ponen en los techos. Entonces, acá, por ejemplo, el proceso, ¿cuál sería? Lo voy a describir. Hay cierto tipo de bacterias, ¿sí?, que funcionan o viven en un medio que tiene oxígeno. ¿Sí? Las bacterias habitualmente nosotros las reconocemos como algo maligno. En este caso, las bacterias que van a actuar dentro del proceso que nosotros vamos a tratar de explicar son las bacterias metanogénicas. Son bacterias que transforman los ácidos en un gas que se llama biometano, como dije al principio. Y estas bacterias, en particular las metanogénicas, viven en un medio que no tienen oxígeno. ¿Sí? Ahora hago una pregunta para que cualquiera de ustedes me la responda como pueda. Si yo tengo un recipiente cerrado, que en principio está solamente cerrado y herméticamente cerrado, la primera vez que yo lo cargo con materia, ¿va a tener oxígeno o no va a tener oxígeno? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque no hay. ¿Y qué tendría que hacer yo para que meter la materia y que no tenga oxígeno? ¿Cómo hago para que me quede algo cerrado, sellado, con materia adentro y sin oxígeno? ¿Se puede? Creo que no. Perdón, alguien dio una opción ahí. Repetí el que habló primero era. ¿Sellarlo al vacío? Sellarlo al vacío, bien, es interesante. Es una opción, sería sellarlo al vacío para que el medio se quede sin oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que van a actuar bacterias metanogénicas, que son bacterias
que viven en un medio que no necesita oxígeno. Mejor dicho, que pues si entra oxígeno a las bacterias metanogénicas que nosotros necesitamos para cumplir el proceso, se mueren. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Quedó claro? El compañero planteó la posibilidad de que nosotros extraigamos el oxígeno de nuestra mezcla de sustrato, agua, porque para facilitar todo proceso bacteriológico se necesitan condiciones, ¿sí? Pero resulta que no lo vamos a hacer así. Más o menos para que se entienda a grandes rasgos, y en esto voy a pedir un sí perdón, aunque sea engorroso, de cada uno de ustedes que lo haya entendido. En un biodigestor no se trabaja, por ejemplo, con una bomba de vacío para extraer el oxígeno del dispositivo, sino lo que se hace es un proceso bacteriológico complejo en donde las primeras bacterias que actúan sí son bacterias que consumen oxígeno. Lo que pasa dentro del dispositivo es lo mismo que si nos vamos 20 o 30 de nosotros a una habitación sellada, con oxígeno obviamente, pero después cerramos las puertas y nos quedamos ahí durante 3 días y medio. ¿Qué creen que pasaría? Nos vamos a quedar sin oxígeno. ¿Por qué nos vamos a quedar sin oxígeno? Vamos bien, pero ¿por qué nos quedaríamos sin oxígeno? ¿Perdón? No sé, lo consumimos. Lo consumimos, muy bien. Que se llena tipo, como que te morís de asfixia por tener demasiado dióxido de carbono. Perfecto, porque nosotros ¿qué hacemos? Procesamos, tomamos oxígeno de afuera y exhalamos dióxido de carbono. Exactamente, no ya el oxígeno, sino este residuo tóxico. Tóxico digo para nosotros. Bien, el sistema que utiliza un biodigestor para eliminar el oxígeno que existe dentro de esta primera carga de sustrato es exactamente eso. Las primeras bacterias consumen el oxígeno. Después vamos a ir viendo proceso por proceso y bacteria por bacteria. Hoy no nos vamos a meter en ese tema porque lo que quiero que se conozca y se reconozca al final de la clase es el funcionamiento general del biodigestor. Pero por lo pronto eso es. O sea, va a funcionar, acá dice una digestión anaeróbica. Bueno, quiero que se entienda que esa digestión anaeróbica es el resultado de un proceso complejo en donde no solo actúan bacterias anaeróbicas como las metanogénicas, sino otras que van consumiendo en el proceso el oxígeno. ¿Se entiende la idea de proceso? Primero pasa una cosa, después pasa otra cosa, y la primera cosa que pasa nos va llevando al segundo paso. Bien, es un paso muy ordenado en la teoría y un poco más complejo en la práctica, porque no es que se mueren todas las bacterias y vienen otras, es una especie de evolución de un proceso que tienen que cumplirse una serie de etapas para que termine en la producción de yo arrojo basura por un cañito y sale gas por otro cañito. Eso es lo que básicamente va a suceder. En el medio ocurrió algo sumamente complejo, ¿sí? Que es esta acción de bacterias que a veces yo no llego ni a percibir ni a ver, pero tengo que entender para qué. Para asegurarme de que las condiciones de vida de estas bacterias sean las mejores posibles. ¿Está bien? Entonces, llevándolo a otro plano para que se entienda que es un biodigestor. Es un dispositivo que no es otra cosa que un criadero de bacterias. Para tener un criadero de bacterias, ¿ustedes qué harían si quisieran criar? Imagínense, no sé, cualquier tipo de animalito que quieran. ¿Qué tengo que hacer para que el animal viva bien, crezca, se reproduzca? ¿Qué tengo que brindarle? Alimento, muy bien. Buena condición. Perfecto. Desinfectan o algo a las bacterias justamente. Bueno, o sea, una buena condición, medio, lo más... la posibilidad de reproducirse, no se olviden que eso es fundamental, si no se me mueren, porque el factor tiempo juega un papel importante. Entonces dijimos alimento como punto central. Bueno, acá justamente, digo para que lo vamos relacionando claramente con algo, porque no quiero de ninguna forma darles un libro y que ustedes no entiendan lo que están leyendo. Quiero que todo el proceso, por lo menos de manera simple, se comprenda y el libro, cuando lo lean, solo sirva para profundizar los conceptos. Bien, entonces dijimos que vamos a analizar paso por paso. Alimento.
¿Cuál sería el alimento en este caso? Se llama sustrato y son residuos. ¿Se acuerdan cuando vimos biomasa? ¿Cuántos tipos de biomasa había? Así de paso vamos repasando otras cosas. La biomasa en cuanto a su estado. ¿Sí? Sólida, líquida y gaseosa. Bien. Acá nosotros estamos analizando un proceso de biomasa de qué tipo creen como resultado final. Líquida. ¿Por qué sería líquida? Yo lo digo porque lo leí de ahí del dibujito. Sí, pero fíjense que yo digo, sí, está muy bien que lo hayas leído, pero fíjense, la pregunta era como resultado final. Gaseoso. Perfecto. Y entonces, ¿y el líquido en qué entraría? ¿Se acuerdan que había como de base dos tipos de biomasa? Si yo tengo un palo de leña, ¿qué tipo de biomasa es? Dentro de esta clasificación. Perfecto, ahí vamos a esa clasificación. La biomasa, por un lado, era seca o era húmeda. Seca cuando tenía menos de un 18% de nivel de humedad en su constitución, la leña, la astilla, el pellets, la briqueta, y que se utilizaba para combustionarlo, justamente. El pellet tenía un nivel de humedad muy bajo, del 9%, había leña mucho menos efectiva en la combustión, que tenía un nivel de humedad más alto, pero siempre se mantenían entre, no quiero ser tan taxativo con el 18%, pero seguro que menos del 20% para que la leña sirviera para combustionarla. O sea, según el tipo de biomasa que tengo, es como luego yo la voy a utilizar para convertirla en energía. En este caso lo tengo que quemar. Bien, en el caso de nuestra biomasa, el elemento de base que yo utilizo es biomasa húmeda por dos razones. Primero porque o es húmeda naturalmente, tiene un nivel de humedad alto de por sí, y por otro lado yo le incorporo agua. ¿Sí? ¿Por qué le incorporo agua? Para facilitar el proceso de degradación bacteriológica que va a generar el biogás. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Volvemos con algo? ¿Quedó todo claro? Bien, perfecto. Entonces dijimos, vamos a ir repasando así vamos acomodando las cosas. Dijimos, ¿para qué sirve? El cuestionario que vamos a hacer eventualmente en algún momento va a destinarse a responder preguntas básicas, porque me interesa mucho que cuando les pregunten, cuando salgan de la escuela o durante las vacaciones o donde fuera, cuando les pregunten qué es un biodigestor, sepan qué contestar. ¿Qué hace un biodigestor? Convierte residuos en biogás y fertilizante. Básicamente hace un par de cosas más, pasan otras cosas más complejas, pero para eso sirve un biodigestor. Por ahí si ven, buscan en internet, en publicidades van a ver que hay biodigestores que en realidad se utilizan con la misma finalidad que antes se usaban los pozos negros, que era el tratamiento de los residuos cloacales de las casas, lo que se llama aguas servidas. Bueno, también se generan gases, pero esos gases se liberan, como yo les decía, en la planta esta que se usaba en Colombia. Bueno, ¿para qué servían? Generar biogás y fertilizantes. ¿Qué es? Es un recipiente sellado con una entrada y una salida de gases, válvulas, filtros y eso, básicamente esos elementos dispuestos de distinta manera. Podían utilizarse varios materiales y dijimos que dentro del biodigestor se producía la degradación de los materiales a partir de la acción de distintos grupos de bacterias destinados a la generación de un gas que es el metano, el biometano en este caso, que surge a partir de la acción de unas bacterias que se llaman metanogénicas, que son anaerobias. Quiere decir que solo viven en un medio en donde no hay oxígeno, porque en líneas muy generales y groseras van a encontrarse con tres tipos de bacterias: las que viven en un medio con oxígeno, las que viven en un medio sin oxígeno como las metanogénicas, y las bacterias que pueden vivir tanto en un medio con oxígeno como un medio sin oxígeno indiferentemente. ¿Estamos? Esas son más pragmáticas, se acomodan a la situación. Dijimos también que esta anaerobia, o sea que no hubiera oxígeno en el dispositivo, se debe a que unas bacterias que actúan en el proceso con anterioridad al surgimiento de las bacterias metanogénicas son las que se encargan de eliminar o consumir o agotar todo el oxígeno que se había acumulado
dentro del biodigestor cuando yo lo cargué. Usamos como analogía, en realidad no sé, es mucho más que una analogía, es exactamente el mismo proceso. Dijimos que si encerrábamos muchas personas en una habitación cerrada con algún tipo de oxígeno en principio, que después era consumido y no quedaba absolutamente nada. ¿Sí? Eso es más o menos lo que venimos viendo hasta ahora. También dijimos que al sustrato se le agregaba agua y que el biodigestor era un gran criadero de bacterias, y dijimos que para tener un eficiente criadero de bacterias había que cumplir ciertas condiciones. Una de ellas era que las bacterias que iban a vivir en él se sientan, por decirlo así, obviamente esto es una exageración, lo más cómodo posible. Para sentirse cómodo hay que tener comida, condiciones de temperatura que sean favorables al crecimiento, posibilidades de reproducción, un nivel de pH. No sé si han visto pH con Pato en química o lo van a ver luego. Ya algo vimos. Algo vieron. Ya lo vimos. Perfecto, buenísimo. Bueno, acá nosotros, la mezcla que nosotros terminamos incorporando al biodigestor a manera de carga, tiene que tener un pH determinado, que es un pH neutro, que no sé si vieron el concepto de pH neutro, está entre 6 y 7, más o menos. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Nivel de alcalinidad o de acidez de la mezcla, porque si varía, me va a inhibir, ¿sí?, el lote que yo metí dentro del biodigestor. Nosotros le decimos lote a la cantidad de sustrato que se mete dentro de un biodigestor para ser procesado. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien, vamos. Cualquier duda, chicos, preguntan y vamos viendo. Entonces, acá tenemos otro sistema de biodigestor. Este sistema de biodigestor es sumamente simple. Fíjense, tiene una cámara que es una bolsa de plástico y tiene está semi enterrado en un hueco en la tierra. Este es un esquema para poder diseñarlo después, y tiene 2 caños de cemento o de algún otro material que no se degrade con facilidad, que sirven de entrada y salida. ¿Sí? Fíjense, entrada discreta, salida de biol, que es el barro fertilizante que después se puede utilizar para los cultivos y para todo lo demás. En el medio la mezcla de agua, acá se le llama excreta a lo que nosotros estuvimos llamándole en el gráfico anterior sustrato. ¿Sí? O sea, ¿de dónde obtener este sustrato, este elemento o sustancia húmeda? Pueden ser restos de madera, restos de animales, sobre todo excremento de animales, y algunos excrementos son más efectivos que otros por su contenido de sustancias que sirven para acelerar el proceso. Por ejemplo, el excremento de los cerdos. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda en qué dinámica funciona este dispositivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un criadero de cerdos, imagínense que nosotros tenemos un criadero de cerdos en nuestro campo, y todos los días, o cada tantos días, hay que limpiar los corrales, porque bueno, no hay sistema cloacal para los cerdos, sería una exageración. Entonces se va acumulando parvas de excremento que se secan al sol como proceso elemental. Antes no había otra forma, y luego hay que tirarlo en algún lugar. Generalmente sucedía que se lo arrojaba a los ríos para que lo arrastraran, y eso generaba un nivel de contaminación enorme de los ríos. ¿Alguien es de Buenos Aires, de acá del grupo? ¿No? No tenemos que andar. ¿Alguien fue a Buenos Aires alguna vez? Porque quiero citar un lugar para que se entienda. Sí. Bueno, vieron que hay un lugar que se llama el Riachuelo, que no les recomiendo nada para bañarse, un lugar muy pintoresco de paisaje, pero que tiene todo el agua contaminada. Bueno, el agua contaminada de ese lugar tiene su origen, básicamente, en que todo lo que había alrededor había mucho de mataderos, o sea, lugares donde se procesaban las vacas y se carneaba y demás, y se arrojaban todos los residuos al agua. Entonces llegó un nivel y otras cosas más, llegó un nivel de contaminación altísimo ese lugar. Entonces lo que se proponía, o se propone en algunas campañas de biodigestores, es tener un dispositivo muy sencillo, que necesita un mantenimiento, necesita un montón de trabajo para hacerlo, pero está bien,
donde se pueda procesar materia orgánica para convertirla en un elemento inocuo que sirva para algo, en este caso como fertilizante. Depende del tipo de sustrato que tienen de base, va a ser la calidad del sustrato que tienen al final. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Si yo tengo excremento de cerdo, voy a tener un tipo de abono que me va a servir mucho, y si tengo, no sé, basura de un compo, me va a servir muchísimo menos, seguramente, o eventualmente como sustrato. Y también el otro objetivo que se va a cumplir es la generación del biogás, que también está relacionada con el tipo de sustrato que yo ponga en el dispositivo. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo del criadero de cerdos, el señor tenía el criadero de cerdos, se le acumulaba excremento, no tenía cómo eliminarlo. Solución, aparte estaba generando un riesgo sanitario importante porque iba a suceder en algún momento que se iba a colapsar el lugar, ¿no? Y el excremento de cerdo en descomposición generaba malos olores, riesgo de generar enfermedades en las personas que estaban en contacto con las bacterias en el oxígeno liberado y todo esto. Entonces, bueno, supongamos que la decisión para solucionar el problema es la construcción de dispositivos, muchos biodigestores, que lo que hacen es procesar todo este excremento, sacarle, por decirlo groseramente, todo su contenido tóxico, y a su vez generar biogás. Biogás que puede ser utilizado para generar calor, para generar luz, luz en el sentido de una llamita que se enciende en algunos lugares, sobre todo de la zona tropical, hacen unas pequeñas lamparitas a partir de una botellita donde le ponen materia que entra en descomposición, genera gas, y cuando se produce todo el proceso bacteriológico lo encienden. Y lo que tenés después como residuo ya no es tóxico, o ha bajado altamente su nivel de toxicidad, o a todo nivel, porque bueno, ya no tiene oxígeno, y las bacterias que nos afectan a nosotros generalmente necesitan vivir en un medio con oxígeno. Entonces, esto es lo que solucionaría la función, digamos, a nivel amplio de un biodigestor. Vamos a analizar un poco las características. Fíjense, una cosa importante, yo probablemente suba este dibujito que tenemos acá enfrente a el grupo, pero guarda que quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a la información que el gráfico muestra, ¿sí? Porque algunas está explicando un proceso individual, y en un proceso global es un poquito más complejo. Fíjense que dice que se recibe la materia orgánica, ingresa al interior del biodigestor, se agrega agua y se mantiene a una temperatura entre 25 y 35 grados. Punto importante. El proceso de metanogénesis, esta transformación de la materia orgánica en residual en metano, se puede generar entre un rango más grande, entre los 10 y los 60 grados, por ejemplo. Lo que pasa es que esas temperaturas van a hacer que los procesos entren en riesgo o se demoren mucho. Mientras menos es la temperatura, más largo es el proceso. ¿Se entiende la relación? ¿Chicos? Sí. Bien, o sea, ¿se puede producir la metanogénesis en un lugar frío que tenga como promedio 12 grados y nunca llega a 25? Sí, se puede, pero en lugar de demorarse 10 días, se va a demorar 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también tengamos en cuenta qué tipo de biodigestor vamos a usar. Nosotros vimos dos hasta ahora, después los vamos a analizar con más detalle. Un biodigestor formado por una bolsa de plástico en donde se metía el residuo y el agua adentro. Obviamente todas las condiciones de temperatura exterior van a incidir directamente sobre ese sustrato. O sea que si hace frío, va a ser frío dentro de la mezcla, y si hace calor, va a ser calor adentro de la mezcla. Si yo uso este tipo de dispositivo en un ambiente tropical, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho en la selva de Ecuador, no hay ningún problema, porque voy a tener una temperatura que seguramente va a estar muy cerca de las temperaturas ideales, entre 25 y 35 grados, que es lo que marca el gráfico. Ahora, si yo voy a utilizar ese dispositivo en San Martín de los Andes, ¿qué creen que ocurriría? ¿Tendría yo metanogénesis? ¿Me serviría ese dispositivo para acá?
Una bolsa con... No, Bueno, podría llegar a funcionar, estoy retrasando el proceso. Bueno, ¿por qué digo esto? El año pasado se hizo una experiencia en la que participó la escuela donde se utilizaron ciertos biodigestores que funcionaban con un sistema muy parecido al que les mostré antes, que era este, que es el que acabamos de describir, que está muy expuesto a que las condiciones de temperatura que varían en el ambiente lo afecten directamente. Es decir, si hace frío, la mezcla, la metanogénesis a veces ni siquiera llega a producirse porque se baja de los 10 grados, que es el mínimo aceptable. No es solo que se extiende en el tiempo, sino que directamente se anula, porque con el frío las bacterias se mueren. Entonces esto debería tratar de evitarse. Desgraciadamente se hizo toda una... desgraciadamente no, retiro lo dicho. Se hizo una experiencia que no funcionó, punto. Las únicas que consiguieron que funcionaran con un biodigestor de este tipo era un biodigestor más vistoso, de lona. Por ahí los que tuvieron la posibilidad de ir a taller lo vieron porque se había montado en algún momento en el taller y creo que está desarmado, guardado en algún lado. Pudo funcionar en alguna de las experiencias que se hizo, por ejemplo en un caso porque lo metieron adentro de un vivero donde las condiciones de temperatura eran mucho más favorables y el proceso de metanogénesis se cumplía más rápido. Pero bueno, el ideal para nuestros climas es uno más parecido a este, que es una especie de gran tanque, mucho más aislado que el otro de las condiciones externas. Si está más aislado quiere decir que mantiene el sustrato a una temperatura mayor. Si yo no pudiera llegar a los mínimos de temperatura requeridos y necesitara sí o sí que la metanogénesis se produzca para tratar mis residuos, yo debería implementar algún tipo de calefacción para mantener la mezcla en los niveles de temperatura aceptable. Método de calefacción común, una resistencia eléctrica. Obviamente que hay que prever que ya este sistema va a tener un costo energético más alto del que tenía en el diseño original, donde no había resistencia eléctrica o algún otro medio de calefacción. Bien, hay otros que hay un sistema que estaba funcionando hasta hace relativamente poco en una estancia acá en San Martín de los Andes. Digo, estaba funcionando porque no verifiqué que funcione este año. Sabía que el año pasado funcionó, que proveía unos paneles fotovoltaicos de la energía para que la resistencia funcionara. La resistencia calentaba el sustrato a la temperatura ideal, estaba en un lugar del campo la mayor parte del tiempo, como sucede en nuestro pueblo muy frío, y podía funcionar y transformar la mezcla bien gracias a ese recurso, que era incorporarle al proceso a un sistema de calefacción. Bien. Entonces dijimos, la idea de esto era hablar de la temperatura que yo necesito para que se produzca la metanogénesis. Después, el cuarto punto aquí es que se espera que se realice la fermentación en un tiempo que puede iniciar a los 5 días y hasta los 20. ¿De qué varía estos 5 a 20 días o más? Se han llegado a generar metanogénesis de 40 días de la temperatura, de las condiciones ambientales del lugar, del tipo de sustrato que estoy trabajando, de la calidad del líquido con el que estoy mezclando el sustrato, porque el nivel de salinidad o alcalinidad del líquido puede llegar a inhibir la mezcla. Depende de todos estos factores, ¿sí? Y acá estoy trabajando por lote. ¿Qué es trabajar por lote? Junté un montón de materia, dígase excremento, 8 bolsas, los metí dentro del proceso, esperé los 20 días que se generara biogás, limpié el dispositivo y lo volví a cargar después. Eso es trabajar por lote, o sea, es una forma de generación intermitente. Hay otros sistemas que funcionan de manera continua, quiere decir que a cada rato o cada tantos días yo le estoy agregando más material al dispositivo. En la parte de salida tiene un recipiente, ¿sí?, donde recibe el biol y los residuos del proceso. Y por arriba, ¿por qué por arriba, pregunto, está la cañería por donde sale biogás? Esta es una pregunta de física. A ver si alguien me explica por qué yo tengo una cañería arriba del tanque por donde sale el biogás. Porque el gas es poco denso y tiende a subir. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo no tuviera... Imagínense, porque puede pasar, y es un problema. ¿Qué pasaría si yo la valvulita... Espérense un segundo, que lo quiero señalar, así.
pensamos un poco juntos, que es lo más entretenido de esto. Aguanten, ahí va, acá. ¿Qué pasa si yo cierro esta válvula? Ay, se me movió, de acá. ¿Qué pasa si la dejo cerrada? Se va a generar presión. Muy bien. ¿Y qué va a producir la presión? ¿Qué hace la presión? Se dispersa, ¿o no? ¿Y qué va a pasar con el tanque? ¿Qué puede a pasar con el tanque? Imagínense. Yo tengo esta válvula de acá cerrada. ¿Qué pasa acá? Vamos a hacer una linecita verde. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué son estas nubecitas verdes que vemos acá? ¿Qué hace la presión? ¿Qué pasa si yo aumento la presión adentro de un cuerpo cerrado, un contenedor cerrado? ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿Qué pasa si yo inflo un globo, inflo un globo, inflo un globo, inflo un globo, inflo un globo y no paro nunca? Explota, perfecto. ¿Y qué estoy haciendo al inflar? Estoy poniendo cada vez más aire adentro del, que es un gas, adentro del globo. El globo resiste cierta presión, pero explota porque ya la presión que aceptaba ya se pasó. Bueno, el biodigestor tiene que sí o sí tener algún sistema aliviador de presión porque está generando gases, ¿sí? Sería algo parecido a que si ustedes dejan una lata, por ejemplo, de dulce, orgánico, o como fuera, ¿sí? Y este entra en descomposición, van a ver que la lata o el recipiente se va a empezar a hinchar. Porque los gases que se generan en la descomposición no tienen salida. Entonces yo necesito todo un sistema de liberación. Y por eso es que siempre las salidas de gas están en la parte superior. O sea que si alguien me pregunta o me indica que hay en la parte superior de un biodigestor de cualquier tipo, siempre va a ser la salida de gas y las válvulas que lo habilitan o no. ¿Cuándo yo no lo habilitaría? Y hasta que no se acumule una suficiente cantidad de presión. Vamos a ver un biodigestor hindú. Se llama así, biodigestor hindú. Es un biodigestor que funciona por campana. Es una campana que a medida que se va formando gas dentro de la superficie de la parte inferior del sistema, la campana va subiendo porque el gas que se va generando la va empujando. Entonces yo ya me doy cuenta que ya el gas está listo, por decirlo de alguna manera, porque va subiendo la campana. O sea, físicamente lo puedo ir percibiendo. Después, bueno, sale el biogás. ¿Sí? Puede utilizarse, en este caso se dan ejemplos de para qué se puede utilizar el biogás. Dice, mover una turbina, para generar electricidad, cocinar alimentos en una estufa, calentar agua o el interior de una habitación. Bueno, los niveles de biogás y el poder calorífico del biometano, al ser muy inferior al metano convencional que usamos en las cocinas, para calefacción tal vez sea mucho más difícil en la práctica de que podamos usarlo. Sí, a niveles de generación alta, o sea, empresas que tienen un altísimo nivel de residuos y tienen una pequeña plantita que hace biogás en el mismo lugar, sí lo puede utilizar para mover turbinas y demás. Bien, pequeño ejemplo de variables, ¿sí? y de resumen que vamos a ver ya casi para finalizar. Bueno, las bacterias descomponen la materia orgánica en un ambiente libre de oxígeno en el inerte del biodigestor. Ya aclaramos que las bacterias que descomponen la materia orgánica no son todas anaeróbicas y que el ambiente dentro del biodigestor en principio no es inerte, sino que las primeras bacterias, las acidogénicas y las acetogénicas, son bacterias que funcionan reduciendo las materias complejas, pero todavía no funcionan las materias metanogénicas dentro del proceso. Después, acá bueno, aprovecho esto que está escrito para hacerles una pregunta. Acá dice que un biodigestor, no importan los niveles, pero quiero que me contesten lo que voy a plantear. Un biodigestor de 10 metros cúbicos produce 129.600 BTUs, que equivalen a 39 kilovatios hora. Como nosotros estamos en una carrera de energía y lo de BTUs lo van a ver después, vamos a decir que un biodigestor de 10 metros cúbicos equivale
en su producción de energía a 39 kilovatios por hora. ¿Bien? ¿Es cierto esto? Esto que acabo de leer, que le están leyendo ustedes en este momento, ¿es verdad o no? ¿Qué me dicen? Lo dice un documento, tendría que ser cierto. Lo traje yo, que soy el profesor, debería ser cierto. ¿Qué piensan al respecto? Piénsenlo y a ver si alguien me puede tirar una idea al respecto. Dice que es suficiente para proporcionar energía diaria para encender las luces de una residencia, bla, bla, bla. Todo eso está muy bien, pero ¿dónde está el problema con esto que se plantea en este párrafo? Que no es el biogenerador o algo así que es el que produce electricidad. Bueno, Por lo que entendí, sí. solo produce Ah, esa no se me había ocurrido, pero está bien. Igual, por eso lo pone en BTU, porque lo que está produciendo es gas. Pero está muy bien, si yo no tengo un aparato que transforme en kilovatios hora, que es más bien una fuente de energía eléctrica, no podría ponerlo en estos términos. Está muy bien. Segunda cosa que encuentran dentro de este razonamiento. Dice, a ver, lo voy a plantear de otra manera. A la misma afirmación yo la voy a plantear como una pregunta, a ver si me dicen. ¿Cualquier biodigestor de 10 metros cúbicos produce 39 kilovatios por hora? Así de sencilla es la vida y funciona toda así. Yo necesito 39 kilovatios por hora y la única variable que tengo es saber si tengo 9 no llego, si tengo 10 sí y si tengo 12 me sobra. Así es, y la vida es maravillosa si fuera así. No, porque dijimos nosotros que antes, no nos están diciendo qué sustrato le estoy poniendo a este biodigestor, porque todos los biodigestores son técnicamente parecidos, pero el funcionamiento no varía por la condición técnica del biodigestor, sino por el tipo de sustrato, la temperatura donde se encuentra trabajando, ¿sí? Las condiciones ambientales, el nivel de alcalinidad, o sea, todas las cosas que nosotros dijimos que había que tener en cuenta, ¿sí?, para que funcionaran de una manera correcta o no. Porque si ustedes tienen todos los biodigestores de 10 metros cúbicos que se les pueda ocurrir y pónganlo a funcionar en el invierno en un campo en Lago Hermoso, quédense sentados que jamás va a producir absolutamente, creo yo, si se produce un milagro producirá algo de energía, pero lo más probable es que no produzca nada, mucho menos va a llegar a producir 39 kilovatios por hora. Es decir, que si yo diseño un biodigestor, lo vamos a poner en términos técnicos que nos sirvan y nos aporten. Si yo diseño un biodigestor, el hecho de la medida que tiene es importante porque puede llegar a generar hasta ahí, pero yo tengo que considerar un montón de condiciones. Y esto es muy importante. ¿Con qué temperatura lo voy a hacer trabajar? Si voy a tener un sistema de ayuda a la temperatura o no. Y qué tipo de sustrato o con qué tipo de sustrato lo voy a alimentar. Y si este tipo de sustrato es continuo. Porque si yo no tengo acceso a los chiqueros, los corrales donde se produce el excremento continuamente para volver a producir biogás, me voy a quedar sin biogás. No puedo andar pidiendo caca de cerdo con un balde por la calle. Tengo que asegurarme que la provisión de sustrato sea constante si yo quiero que la producción de biogás sea constante. Y esto que estoy planteando es fundamental, pero muy fundamental que lo tengan en cuenta, porque todo proceso de energía renovable es justamente eso, un proceso mucho más complejo de lo que nos quieren a veces convencer. No es tener el aparato y ya está, es tener el aparato, tener una provisión constante de sustrato, tener unas condiciones ambientales que sean adecuadas para que el proceso se genere, tener sistemas de control que me permita hacer mediciones para verificar que las condiciones se están cumpliendo, hacer el mantenimiento adecuado para que esta casita de las bacterias, por decirlo de alguna manera, siempre se mantenga en las mejores condiciones y no haya elementos externos que entren y perturben el proceso de metanogénesis, que es largo y complejo, y que se puede alterar
por cualquier circunstancia externa. No sé, en el medio del proceso alguien abre la tapa para ver qué está pasando y todo el lote se arruinó y hay que descartarlo. O sea, entendamos todo como un proceso donde entran a jugar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que estos 39 kilovatios por hora es una especie de esperanza máxima de producción energética que se pudiera tener o no, ¿sí? Igual que la temperatura acá está expresada en los valores ideales. Entre 25 y 35 grados sería lo mejor que nos podría pasar desde el punto de vista de la temperatura. Si hay más, se aceleraría un poco el proceso a riesgo de que después de los 60 grados las bacterias metanogénicas se mueren. Vieron que a veces para matar las bacterias prenden fuego, hacen hervir agua y todo este tipo de procesos. Bueno, las bacterias tienen, como nosotros, podemos sobrevivir en un determinado rango de temperaturas, después de las cuales nos morimos. Mucho frío, mucho calor nos mata. Entonces las bacterias, como seres vivos que son, también tienen las mismas condiciones. Y una ideal. Nosotros viviendo en el Caribe seríamos todos felices. Vamos a la playa y tal. Bueno, nosotros tenemos que generar las condiciones ideales. ¿Por qué? Las condiciones ideales aseguran un nivel de reproducción bacteriológico alto, aumento en la velocidad del proceso y un montón de condiciones que nos ayudarían a generar más biogás, procesar más materiales y procesarlo más rápido. Por eso después cuando nos metamos en los ejemplos puntuales, uno por uno, van a ver que hay algunos que funcionan de una manera y otros que funcionan de otra manera. Lo importante es distinguirlo. Bueno, acá vemos que hay contenedores de 1 metro cúbico, pequeñitos, hogareños, y hay contenedores de hasta 100 metros cúbicos que están en plantas donde se tiene que procesar gran cantidad de sustrato y que como residuo, como resultado de este procesamiento se generan grandes cantidades de energía que son aprovechadas en el lugar. ¿Por qué en el lugar? Porque no se olviden ustedes que entendiendo el proceso de producción y tratamiento de residuos y de producción energética como un sistema, la reducción del transporte siempre es una reducción de energía. O sea, yo si tengo el excremento en el lugar A, no puedo gastar energía para llevarlo al lugar B que está a 50 kilómetros, porque llevarlo implica un gasto de energía. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Es lógica de sentido común, pero a veces no está presente. Entonces, si yo diseño mi sistema para tratar de utilizar los residuos generados en el lugar A, trato por todos los medios que mi procesador esté lo más cerca posible, porque eso me va a generar un montón de beneficios. No transporte, la utilización de los residuos de los barros, que luego son fertilizantes, poder transportarlos también lo más rápido posible, utilizar todo lo que es la logística que requiere el mantenimiento y operación de estos dispositivos de la manera más efectiva posible. Y acá es lo que a nosotros nos interesa. Fíjense, 20 kilos de desechos orgánicos en una granja pueden producir 5 horas continuas de biogás para cocinar o calentar agua. De toda esta afirmación, a lo que nosotros básicamente nos interesa es esta palabra de acá, pueden. Ustedes están teniendo literatura, me imagino, y alguna vez habrán tenido alguna materia vinculada a la lengua o el castellano. Es muy importante leer con cuidado los manuales técnicos. Cuando alguien le está diciendo a ustedes pueden, es que puede pasar según las condiciones externas o puede no pasar también. No es que se da una cosa por sentada. Y esto implica todas las condiciones. Bueno chicos, haciendo un breve resumen en este último minuto que nos queda para la clase de hoy. El biodigestor es un dispositivo que transforma residuos en fertilizantes y biogás. Básicamente es un recipiente cerrado con una entrada, una salida y una válvula para la liberación de los gases. También le vamos a incorporar después el estudio de que tiene filtros y un montón de cosas más, ¿sí? ¿De dónde se genera el gas? A través de un proceso que se llama metanogénesis, generado a partir de bacterias que actúan sobre la materia. Son bacterias anaerobias, quiere decir que viven en un medio carente de oxígeno. Estas bacterias anaerobias que se llaman metanogénicas, que actúan en la parte final del proceso, no son las bacterias que están presentes en el principio del proceso, porque el oxígeno se va consumiendo en un proceso complejo. Todo el proceso se llama metanogénesis, pero a su vez también la última parte del proceso exclusivamente. Ahí no los quiero marear porque eso lo vamos a ver la clase que viene. Bien, necesito
manejar ciertas variables. El tipo de sustrato es una, el pH del sustrato o de la mezcla con agua que yo voy a hacer es otra, la temperatura de trabajo va a ser otra, y eso va a determinar una variable importante. Creo que ya dije la temperatura, si no la dije la agrego. Una variable importante que son los que se llaman tiempos de retención. ¿Qué es un tiempo de retención técnicamente? Es el tiempo que tarda el sustrato que yo introduzco en el dispositivo hasta convertirse en gas y fertilizante y cerrar el proceso que yo inicié al comienzo. Pueden ser 5 días, 10 días, 20 días, 40 días, depende de las condiciones que rodean el proceso. Eso es más o menos lo que he querido mostrarles en esta clase a manera de presentación. No sé si tienen ustedes preguntas para hacerme. Escucho. Chicos, preguntas, dudas, quejas. ¿No? Diría que no. ¿No? Bueno, a manera de presentación espero que haya servido. Nosotros la clase que viene vamos a centrarnos más en dispositivos particulares, ¿sí? ¿Por qué hay uno que es distinto al otro? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué relaciones tienen? ¿Qué pasa si uso un sustrato o si uso otro sustrato? ¿Cómo hago para compensar la temperatura? Más o menos lo vimos, que se podía de alguna forma arreglarlo. Y bueno, y esas cuestiones. Chicos, si no hay más preguntas, insisto que la clase está siendo grabada. Ahora estoy subiendo una clase que hicimos, creo que hace 2 semanas, sobre un ejercicio, sobre la compensación de las temperaturas dentro de una vivienda entre el exterior y el interior, un balance térmico, un pequeño acercamiento al concepto de balance térmico que tuvimos hace unas semanas. Eso se está subiendo ahora y va a estar subido dentro de unos minutitos. Yo les voy a pasar el link por si alguien quiere volver a verlo. Y si no, entren a cualquiera de los links y en el canal van a encontrar todas las clases que se van subiendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿Qué dice? bueno, perfecto, chicos. Muchísimas gracias por no, perdón, no se vayan todavía porque tengo que ver a manera de asistencia. Disculpen. ¿Hay alguno que se haya ido en el medio o alguna cuestión así? Espérense que estoy grabando esta parte, que es donde se ven los nombres. Me parece que sí, porque éramos 16. Ah, bueno, o sea, Se fueron un par. bueno, le avisan por favor por el tema de la lista a los que se fueron que me dejen su nombre por el grupo, por favor, si no lo pido yo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, cuídense mucho y cualquier duda, como siempre saben, estamos en contacto, ¿sí?